tema que me parece fundamental y que, bueno, está el nombre de la charla que tiene que ver con esto de la dimensión constitucional del sistema municipal en la Argentina. Constitucional, no en el sentido de la constitución meramente escrita, sino la constitución material, aquello que nosotros eh, vemos como aquellos elementos intangibles que tienen que ver con el desarrollo político de los municipios, de los gobiernos locales, con el desarrollo económico, con el desarrollo humano, con el desarrollo cultural, y que sin lugar a dudas, y viniendo de Rosario con toda una larga tradición en términos municipales y Santa Fe particularmente, es que decidimos dar esta última charla de cierre del año sobre un tema, sobre este tema que nos parece fundamental. Y para ello parecía importante primero contar con dos exponentes de la lectura que vienen trabajando mucho con la cuestión municipal, que vienen trabajando mucho con la cuestión municipal, desde dos perspectivas disciplinares diferentes, pero de un mismo tema que tiene que ver con el sistema municipal. Y bueno, uno de la provincia de Santa Fe y otro de la provincia de Buenos Aires. Me parecía que importante poner dos exponentes de este tema, de dos espacios geográficos diferentes, pero que me parece que nos vamos a poder nutrir de sus perspectivas, más allá de las distancias geográficas, ¿no? Y de ciertas cuestiones que me parece fundamental, puntos de encuentro que vamos seguramente a tener a partir de sus exposiciones. Eh, si te parece bien, Luis, comenzamos con Luis, que es el invitado un poco acá de la provincia del colegio. Bueno, Luis es escritor y articulista de numerosos artículos y también libros. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Buenos Aires Humana, que tiene dos tomos. Es especialista y está especializado en federalismo y municipalismo bonaerense. Y bueno, sin lugar a dudas, Luis, a partir de su producción, ha contribuido al análisis y comprensión de esta temática. Me parece fundamental hoy en día cuando parece ser que la situación lleva cada vez más a la centralización, ¿no? Más allá de vivir este federalismo atenuado. Así que bueno, empezamos con Luis. Luis, más o menos 25 minutos, vamos a dar extensión, después pasamos a vos, Sergio, comento tu currículum y después vamos a dejar un espacio final para que puedan profundizar alguna de las líneas que trabajaron a partir de preguntas y por ahí participación de aquellos que están escuchándonos. Así que bueno, desde parte del Instituto de Ciencia Política y Derecho Público los queremos dar la bienvenida entonces para esta última charla del año y bueno, Luis, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes, Facundo. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Saludamos al doctor Sergio Varela también por acompañarnos en esta exposición que vamos a hacer sobre el federalismo, que creemos que va a ser un tema que va a empezar a debatirse en los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta que estamos observando que se está llevando adelante un esquema centralista de poder, ¿no? Vamos a tener que levantar viejas banderas que ya pensábamos que se habían olvidado. Saludamos también a los compañeros que hacen posible este conversatorio, este Zoom, y por supuesto a todos los amigos que nos están acompañando en el mismo. Primero, quiero aclarar que mi enfoque para este análisis es parte de la corriente del pensamiento revisionista. Seguimos la orientación del maestro José María Pepe Rosa en tema del federalismo y del municipalismo. Este autor, Rosas, publicó un extraordinario libro del municipio indiano a la provincia argentina en 1958, que debiera ser de lectura obligatoria para los ciclos tanto primarios y como secundarios, entender y comprender cómo fueron evolucionando nuestros pueblos, nuestras ciudades y en particular nuestras provincias. También para este tema hemos trabajado a otro autor que si bien no pertenece a la corriente revisionista, ha desarrollado importantes líneas de pensamiento que tienen que ver con el federalismo, que es el historiador Juan Carlos Chiaramonte, recientemente fallecido, quien en el 2016 publica un libro, una obra denominada Raíces históricas del federalismo latinoamericano.
que creo que son dos lecturas que aquellos que transitamos por el federalismo y que estamos predicando el mismo deben ser de lectura obligatoria. Bien, hecha la aclaración y considerando el tiempo limitado que tenemos, damos comienzo a esta exposición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su último informe del 26 de febrero del 2023, hace ya va a ser un año, en el marco de la Planificación Estratégica 2023-2027 de la Organización de Estados Americanos, dependiente de la Organización de Naciones Unidas, en su artículo 270 nos realiza una recomendación a los países de la América Hispana para que reveamos nuestro sistema federal de gobierno. No es un dato menor esto, no es un dato menor. Porque convengamos que estas recomendaciones, en definitiva, quieren decir imposiciones y que si no se van cumpliendo, después, bueno, se generan diferentes problemáticas a nivel internacional para nuestro gobierno, sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la deuda externa. Aparte, bueno, claro, hay solamente 3 países en América Hispana que han adoptado el sistema federal de gobierno, que es México, Brasil y la Argentina. La Constitución de la República Argentina de 1853, junto a sus reformas, ha establecido en el artículo primero, y que no ha sido modificado y no ha sido tocado, que por lo tanto es el artículo original de esa Constitución de 1853, establece que la nación argentina adopta para su gobierno la forma republicana representativa federal. Y solamente nos centraremos en este último concepto, donde trataremos de dilucidar qué es el federalismo, qué implica ser federal, cómo se plasma este principio a partir de nuestro proceso de independencia, nuestro proceso de organización nacional y en la Constitución de 1853, y cuál es la realidad en la actualidad. Además, cómo fue organizándose la República en relación con las provincias y de las provincias con sus municipios. Comenzaremos diciendo que no hay una teoría federal. Cada estado, cada país que ha adoptado la forma federal de gobierno ha tenido su propia experiencia histórica y en base a ello le ha dado una definición, y yo diría que más que una definición, una descripción de lo que es el federalismo. Entonces, desde esta perspectiva, consideramos que la definición, o en realidad la descripción más adecuada a nuestra realidad histórica, por lo menos en la que nosotros interpretamos, es la que da el coronel Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, que podríamos decir que es el fundante o el creador, si se quiere, o que ha dado iniciativa a lo que podríamos denominar federalismo rioplatense, para diferenciarlo del federalismo europeo o el federalismo norteamericano. Cuando tomo el nombre de Manuel Dorrego, no quiere decir que me haya olvidado del federalismo que pregonaba Artigas, pero me pareció mucho más importante de Dorrego porque ya estamos haciendo mención a algo concreto que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. El federalismo que se origina desde la provincia de Buenos Aires es el que empieza a pregonar Dorrego, por eso, nada más que por eso tomamos el ejemplo, el caso de Manuel Dorrego. Como decíamos, con el federalismo que pregona Dorrego, podemos hacer referencia a un federalismo rioplatense para diferenciarlo del norteamericano y del europeo. En este sentido, Dorrego, en la Asamblea Constituyente de 1826, afirma que, y permítanme esto leerlo porque es fundamental y fundante, diríamos, Dorrego afirma que el federalismo es un sistema que puede garantizar nuestra felicidad, especialmente porque se adapta mejor a los sentimientos del pueblo al estar más en contacto con él. Cuando hace referencia a esta expresión, los sentimientos del pueblo, y al estar más en contacto con él, es fundamental que lo tengamos presente. Es una reflexión o es un pensamiento que tiene su relevancia y su importancia, y ya diremos por qué. Continúa Dorrego. ¿Y cuál es la base de un gobierno representativo? Precisamente lo que piensa el mismo pueblo. Es mejor para el país, estrictamente hablando, aquel sistema que sea la expresión del voto público,
que se mantenga más cercano a la gente, tanto para fomentar su felicidad como para conocer los males que padecen y poder remediarlos. Esta era la visión que tenía Dorrego con respecto al federalismo. 1826, si comparamos la situación actual, 2024, ya han pasado casi 200 años y no hemos llegado a ese esquema de planteamiento de pensamiento de Dorrego. Parece que, bueno, obviamente se nota que hay un gran retroceso con respecto a lo que pensaba Dorrego. Es más, para Dorrego, el federalismo permite que lo que llamaba las pequeñas ruedas, es decir, los municipios, se pongan en movimiento de manera autónoma y eficaz, contribuyendo a que la gran rueda, es decir, la patria, funcione de manera armónica y equilibrada. Dorrego veía que la verdadera libertad y justicia se alcanzaban cuando cada municipio tenía la capacidad de gestionar sus propios recursos y tomar decisiones acordes a las necesidades y particularidades de su población. Para él, los municipios no son meras administraciones locales, sino actores fundamentales en la construcción de una patria fuerte y cohesionada, capaces de interactuar de manera efectiva con los gobiernos provinciales y nacionales. La descripción que hace Dorrego sobre el federalismo, y al cual recién hice mención, que retengamos esta parte de su descripción, al hacer referencia de que se adapta mejor a los sentimientos del pueblo al estar más en contacto, no es una definición o una apreciación subjetiva, sino que tiene una base histórica que, nos permiten hablar de un federalismo pleno. En otras palabras, de una doctrina federal. Porque este federalismo nace en la concepción o en el seno del mismo pueblo. No es una construcción teórica surgida en los centros académicos, sino en la interpretación que los pueblos hacen de la forma en cómo quieren vivir y quieren ser representados, y también en las maneras de tomar decisiones. Que esto es un proceso largo que comienza con los ayuntamientos allá en la época del repoblamiento español, el siglo IX, el siglo X, el siglo XI. No olvidemos que en el siglo VIII España había sido invadido por los musulmanes bereberes, y después ya en el siglo VIII, siglo IX empieza la reconquista, donde los señores o los reyes, sobre todo los astures y los castellanos, recompensaban a aquellos que hacían ocupación de tierra con poblados y que se les permitían tener cartas orgánicas. Estos, mejor dicho, cartas pueblas, que después, bueno, hoy lo podemos denominar cartas orgánicas. Este reconocimiento permitía la creación de ayuntamientos que después tomará el nombre de cabildo, que se empezarán a expandir por la América Hispana. El cabildo será un factor fundamental para esa concepción de gobierno local que tendrá la Argentina y, por lo tanto, base fundacional del federalismo. ¿Por qué digo esto? Porque no olvidemos que en el virreinato del Río de la Plata existieron 14 cabildos, de los cuales 12 dan origen a las capitales de nuestras provincias. Provincias que ya tienen durante casi 3 siglos experiencia de gobiernos locales y de autonomía municipal. Por eso, en este sentido, lo que yo llamo federalismo pleno o nuestra doctrina federal, es necesario distinguir en este federalismo dos momentos que son importantes, esa diferenciación. El primer momento, que es este federalismo pleno que estuve explicando, del que habla Dorrego, que es un federalismo, vuelvo a decir, doctrinario, que surge de la interpretación de los sentimientos y emociones del pueblo provinciano, y en ese sentido recordarán ustedes también lo que expresara Facundo Quiroga. Esto es importante entenderlo, comprenderlo, lo que expresara Facundo Quiroga en una misiva que le envía a Juan Manuel de Rosas en enero de 1832. Y permítame leerlo por la importancia que tiene la misma. Dice Quiroga: usted sabe, porque se lo he dicho varias veces, que yo no soy federal, soy unitario por convencimiento, pero sí, con la diferencia de que mi opinión es muy humilde y respeto demasiado la de los pueblos, constantemente pronunciada por el sistema de gobierno federal, por cuya causa he combatido con constancia
contra los que han querido hacer prevalecer por la bayoneta a la opinión a la que yo pertenezco. Fíjense que es similar la perspectiva de Quiroga con la de Dorrego. Que ellos dos apelan a tomar la decisión en defensa del federalismo porque ellos ven que ese federalismo se nutre del el espíritu del pueblo, de la concepción del pueblo, de los deseos, de los sentimientos y emociones del pueblo. Este pensamiento de Quiroga refleja lo que decía, una paradoja interesante, ¿no? Aunque se identifica con el unitarismo, reconoce la legitimidad y la prevalencia de la opinión popular, la cual se manifiesta de manera clara a través del federalismo. Tanto como dije para Quiroga y para Dorrego, el sentir popular es lo que le otorga autenticidad a este sistema y por eso debe ser respetado aun si su visión política sea distinta. A ver, esto también lo ven de esta forma, como había dicho hace un rato, Artigas, Rosas, Leandro Alem, y si comparamos con el pensamiento y la forma de proceder actual de nuestros políticos actuales, podemos definir lo lejos que está el pensamiento político actual de estos hombres que dieron origen a nuestra patria. Ahora, a partir de la sanción de la Constitución de 1853, más la reforma de 1860, cuando el Estado de Buenos Aires se incorpora, o si se quiere, cuando la Confederación Argentina se incorpora al Estado de Buenos Aires, el federalismo tendrá otro matiz, tendrá otro recorrido. Por eso dije al comienzo que hay dos tiempos de federalismo. Uno el doctrinario, el federalismo pleno, y a partir de 1853 ese federalismo queda totalmente descartado, sumergido. ¿Por qué? Porque aparece una nueva corriente federal, más normativa, más de normas y leyes, propiamente eh, propiamente identificado con el federalismo norteamericano. Acá ya este federalismo es un federalismo sin alma, sin cuerpo, donde no se tiene en cuenta la voluntad de los pueblos, ni tampoco de las provincias, porque este federalismo tendrá una herramienta fundamental en el cual, de alguna manera, restringe las autonomías de las provincias, por lo menos en el sentido en que se entendía en aquel momento. Esta Constitución de 1853 se agrega el artículo 6º. El artículo 6º habla de la intervención federal. Y este mismo artículo será utilizado discrecionalmente para los gobiernos de presidencia, los gobiernos de nación, para disciplinar y encolumnar a las provincias díscolas. Desde 1861, de la presidencia de Mitre, cuando ya ha estado la provincia de Buenos Aires forma parte de un todo que la República Argentina, tenemos casi 172 intervenciones militares. Intervenciones de los gobiernos democráticos, intervenciones hacia las provincias, ¿no? Este federalismo ha ido restringiendo estas autonomías con el agravante que serán los mismos gobernadores que también dejan o permiten el avance de este gobierno de carácter centralista. Por eso es común escuchar a muchos académicos, muchos pensadores sobre el tema, de que prácticamente el artículo 1 de la Constitución Nacional es letra muerta. Y hoy más que nunca, desde 1983, podemos ser atestiguar que todo esto es así por las diferencias, por las actitudes que ha asumido los gobiernos centrales con respecto a los gobiernos de provincia, y que también ha llevado a que los gobernadores de provincia asuman un papel centralista con respecto a sus municipios. Nosotros creemos que no se puede hablar de un verdadero federalismo o un federalismo pleno si los municipios, que fueron los orígenes, que dieron origen al propio federalismo, no tengan autonomía plena. Si bien la reforma de la Constitución de 1994, en su artículo 123, establece que los municipios tienen autonomía,
pero no hace referencia este artículo de la Constitución a que sea una autonomía plena, sino hace referencia a que, aparte que los gobernadores, los gobiernos deben decidir o deben llevar adelante la forma de administrar sus municipios y establecer autonomía, al no hacer referencia que tenga autonomía plena, les permiten a los gobernadores de provincia poder imponer ciertas restricciones a estas autonomías. En el caso de la Constitución del Chaco, establece que para que los municipios tengan autonomía y cartas orgánicas deben contar con mayor de 30.000 habitantes. La Constitución de La Pampa reconoce la autonomía de los municipios, pero no la posibilidad de tener cartas orgánicas. Es decir, para que se entienda que una administración, que una provincia o que un municipio pueda ser considerado o que pueda tener, se le pueda reconocer su autonomía, deben también tener el ejercicio de su administración política a través de una constitución local, que en definitiva es las cartas orgánicas. Y de 1.280 municipios existentes en la Argentina, solamente 185 han dictado sus propias cartas orgánicas. Esto nos puede hacer ver el poco interés de los gobernadores o del poder político en lo que es el tema de la descentralización, en el tema de la profundización del el federalismo y en el tema de darles la propia autonomía a estos municipios. Ahora, ustedes me podrán decir, ¿es importante el tema de las autonomías? ¿Benefician en algo a los pueblos? Tengo por costumbre, cuando se hacen este tipo de preguntas, recurrir siempre a la historia. Uno nunca puede hablarse al futuro porque se desconoce. Sí podemos hacer interpretación de la historia. Yo les decía que un hecho importante que se ha registrado en la historia fue todo el proceso de reconquista y de repoblamiento en España. ¿Por qué? Porque cuando se empieza el repoblamiento, cuando se empiezan a surgir nuevas comunidades en este proceso, primero los reyes astures y después los castellanos interpretan que para que estos pueblos permanezcan en el sitio, para que los pobladores se queden, es necesario que tengan ciertas libertades y ciertas posibilidades de decisión y de administración. Por esto nacen las cartas pueblas. Este hecho no es interpretado ni comprendido por la conducción política de nuestros gobernadores, porque cada vez centralizan, cada vez le restan poder de decisión a los intendentes. Y los intendentes, al no contar con herramientas y posibilidades para resolver los problemas de sus municipios y de sus pueblos, lleva a que ese habitante deba irse, tenga que dejar la comunidad que lo vio nacer y crecer porque no tiene posibilidad de desarrollo. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, que tiene un esquema de gobierno profundamente centralista, por más allá que el artículo 1 de la Constitución de la provincia también reconozca, al igual que la Constitución de la Nación Argentina, que adopta para su gobierno el gobierno federal. Es más, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se allana a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Nacional estableciendo que sus municipios son autónomos. La reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires se lleva 3-4 meses después a la promulgación de la nueva Constitución de la Nación Argentina. En el caso de la provincia de Buenos Aires, tiene un esquema centralista, donde los municipios se manejan por una organización autárquica. Los intendentes tienen la posibilidad de manejar sus recursos, pero esos recursos son muy acotados por el tema de la coparticipación. Pero bueno, este es otro tema. Lo que voy es que los intendentes tienen poca capacidad de toma de decisiones y de resolver los problemas de la gente, que cada vez son mayores. Esto lleva a que muchos pueblos se han abandonado. En la provincia de Buenos Aires desaparecieron en los últimos 40 años 250 pueblos y hay 350 pueblos que están en vía de desaparición. Tienen menos de 1.000 habitantes y la mayor parte de esta población se encaminan hacia las ciudades cabeceras o a la ciudad más importante del municipio, pero al no tener tampoco respuestas terminan siendo parte de esta gran urbanópolis que es
el conurbano y también lo que es el AMBA, ¿no? El área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. El AMBA ocupa el 4,6% de la geografía bonaerense y tiene una población de 12 millones de habitantes, siendo que casi el 95% del restante de la geografía bonaerense tienen 5,5 millones de habitantes. Entonces, teniendo en cuenta los contextos históricos mencionados, teniendo en cuenta las concepciones que tenían los grandes pensadores, más allá de ser militares, como lo fue Dorrego, como lo ha sido también Quiroga, con respecto a la importancia que ellos ven al federalismo, al tema de las autonomías, nuestros políticos del siglo XXI no están comprendiendo y no están viendo la importancia de esto. Por lo tanto, es fundamental que empecemos a generar programas, como este caso, como el que se está dando ahora, y agradezco a Facundo la posibilidad de poder exponer estas problemáticas sobre la importancia que tiene el federalismo y la importancia que tienen las autonomías para nuestras comunidades. Y creo que ya más o menos estamos en los 20 minutos, por lo que estoy viendo en el reloj, 25 minutos. Tenés unos minutitos más como para cerrar. Dale. Déjame entonces cerrar Sí, sí, con una reflexión que hace otro gran pensador, que fue Esteban Echeverría, un poco olvidado por nuestra literatura y nuestros colegios, quien escribiera ya por 1841 en Un amigo, al decir que, con respecto al tema del federalismo y el tema del reconocimiento de las autonomías de los municipios, escribe Echeverría, queríamos que el pueblo, es decir, el municipio, pensase y obrase por sí, que se acostumbrase poco a poco a vivir colectivamente, a tomar parte en los intereses de su localidad, comunes a todos, que palpase así las ventajas del orden, de la paz, del trabajo común, encaminarlo a un fin común. Queríamos formarles en el partido. Cuando hace referencia al partido, no es al partido político, sino al municipio, ¿no? Decía del partido, una patria en pequeño, concebíamos por esto en la futura organización la necesidad de descentralizarlo todo. El tema de descentralización no quería decir privatizar todo, sino que existiera un esquema de descentralización entre el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Autores que escribieron ya hace 200 años y todavía estamos en un esquema anterior a lo que ellos pensaban. Gracias, Facundo. bueno, gracias Luis, muchas gracias por acotarte al tiempo estipulado. Muy interesante, seguramente una vez que Sergio finalice, vamos a abrir el espacio para preguntas y para cualquiera que quiera exponer alguna reflexión y por supuesto que ustedes puedan expandir un poquito más lo que acaban de decir en este primer tramo. Así que bueno, vamos con Sergio Hernán Más Varela. Bueno, Sergio es un amigo, además, que bueno, hemos compartido cátedra hace unos años en la materia Finanzas y Derecho Financiero en la Facultad de Derecho. Pero bueno, yendo al currículum de Sergio, bueno, Sergio es abogado de la Facultad de Derecho de la UNR, además es contador público, la Facultad de Ciencia Económica y Estadística también de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, tiene un posgrado en Administración Municipal, Análisis y Gestión de Políticas Públicas. Eh, bueno, por supuesto que abogado en el ejercicio de la profesión, además de haber sido secretario parlamentario y general parlamentario del Consejo Municipal de Rosario, auditor de la Sindicatura General de la Nación. Bueno, tiene una extensa carrera docente y también en el servicio público y asimismo también en la profesión. Así que, bueno, y también, por supuesto, ha escrito artículos vinculados con la administración financiera, el derecho financiero, las finanzas, y particularmente la administración municipal, y particularmente la cuestión vinculada con el régimen administrativo financiero municipal. Así que, bueno, Sergio, la palabra es tuya. Muchas gracias por estar con nosotros hoy esta tarde. Bueno, muchísimas gracias Facundo y gracias a los presentes. Escuchaba muy atentamente lo que Luis comentaba y sus reflexiones.
Y esa perspectiva que Luis nos daba, que tiene que ver, Luis hablaba mucho del espíritu, ¿no? O sea, de cuál es el sentir del pueblo. Y precisamente esa visión histórica, sociológica, por supuesto, política, no necesariamente se contrapone, ¿no?, a una visión jurídica o económico-financiera como podemos tal vez tomar de nuestra parte como eje de la presentación. Y esto tiene que ver porque precisamente, y la Corte ya lo ha dicho desde hace tiempo, principalmente en ese precedente tan conocido y que todos los abogados y los estudiantes de derecho conocen, que es el fallo Rivademar, que tiene como protagonista la Municipalidad de Rosario, año 1989. Precisamente la Corte va más allá en su caracterización de los municipios, en la caracterización que hace de los municipios, va más allá de lo que es estrictamente la institución, de lo que es estrictamente la organización, los recursos, para tomar y hacer propio esa base sociológica y territorial y política que tienen los municipios. Así que por eso bienvenido sea que, digo, los distintos abordajes de cierta manera confluyen, porque en definitiva, si lo que consideramos son las distintas perspectivas de cada disciplina, bueno, eso es lo que enriquece y lo que nos va a permitir llegar a lo mejor no a una única conclusión, pero sí al menos a tener una visión amplia, un panorama amplio acerca de esta problemática municipal. Por supuesto que tengo que hacer entonces una breve mención, ya algo anticipé en cuanto a que los municipios han sido receptados desde 1853 en nuestra Constitución, tal vez de manera escueta, pero sí de tal manera que ese nivel institucional, ese nivel político, tomó esa carta, asumió esa carta de presentación ya desde 1853, cuando ni más ni menos fue un reconocimiento a lo que ya preexistía. Luis mencionaba a los cabildos, mencionaba los antecedentes históricos de los municipios, y en 1853 lo que se hace, insisto, tal vez de manera escueta, las circunstancias, el contexto organizacional del momento tal vez no permitían, ¿sí?, ahondar, precisar cuáles podían ser las funciones y atribuciones de ese nivel gubernamental, el de los municipios, pero allí están, en el artículo 5º, allí están desde un principio. Y claro, esta falta tal vez de desarrollo expreso en el texto constitucional, de la mano también de dificultades en la organización nacional, dificultades también inclusive en el desarrollo democrático ya en el siglo XX, hicieron que la visión jurídica, es decir, desde el derecho en casos concretos, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hiciera que el carácter de los municipios se viera de cierta manera desdibujado en lo que en su momento fue, hubo distintas familias de fallos, así lo llama la doctrina, ¿no?, a cómo la Corte interpreta el lugar de los municipios en la Constitución y en el orden institucional, digo, pero durante gran parte del siglo XX y desde fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, la Corte, desde el fallo Ferrocarril del Sur, que también es conocido en el ámbito
del derecho constitucional, entendió que, bueno, los municipios tenían atribuciones, funciones propias, pero dentro de un marco de autarquía. Claro, insisto, estamos hablando de eh, un desarrollo institucional muy inicial, estamos hablando también de que, claro, ni siquiera las provincias tenían recursos suficientes para su desarrollo, menos los iban a tener los municipios. Entonces, esa característica que hoy todos reconocemos en cuanto al lugar protagónico, ¿no?, de los gobiernos locales, durante gran parte, insisto, del siglo XX, no tuvo el reconocimiento, en este caso jurisprudencial, que todos entendemos en este momento que debió haberse reconocido a los municipios. Pero bueno, esto luego, y recorrido un camino durante el siglo XX, eh, cambia, por supuesto que no cambia de un día para el otro, sino que estos son procesos, pero que se explicita en ese fallo Rivademar de 1989, en el cual la Corte, sin dar digamos, un estatus pleno de autonomía, reconoce ese carácter en los municipios, precisamente a partir de un conflicto entre una empleada municipal y la municipalidad de Rosario. Claro, ya estamos muy cerca ahí porque en el medio hubo algunas otras instancias judiciales que vamos a saltear, pero claro, muy cerca ahí, luego del 89, vamos a tener la reforma constitucional de 1994, donde y en esto también, ¿no es cierto?, coincido con Luis que ese reconocimiento de las autonomías municipales en 1994 hubiera merecido un desarrollo mayor, hubiera merecido también que no se hiciera tanto hincapié en la restricción, porque pareciera que en la lectura de ese artículo 123, que es el que el constituyente del 94 introduce, pareciera ser que, para algunos por lo menos, hubiera como un equilibrio, ¿no?, entre reconocer la autonomía, pero darle la limitación de las respectivas constituciones provinciales. Otras lecturas que yo comparto personalmente, se inclinan más por decir, bueno, a ver, vamos a rescatar el concepto principal, vamos a rescatar el objeto de ese artículo 123, que es reconocer la autonomía municipal. Está bien, vamos a modelizarla, vamos a reconocer también que cada provincia tiene su realidad, cada provincia tiene su historia, cada provincia también tiene su necesidad. Cuando digo provincia, digo no solo gobierno, sino también los habitantes de esas provincias. Y en ese sentido, podemos decir que hoy por hoy no se puede negar, ya lo dijo en su momento Vidal Campos y muchos otros también constitucionalistas y especialistas en derecho financiero, que reconocieron que los municipios, a partir de ese reconocimiento del artículo 123, bueno, ya no podían apartarse de su estatus de ente autónomo. Y esa autonomía, también, como se ha dicho correctamente, abarca no solamente los aspectos políticos, administrativos, sino también los económicos financieros, que son los que mayormente tratamos de abordar. Y digo, ese criterio que yo mencionaba recién en cuanto a privilegiar el concepto de autonomía
inclusive por sobre las restricciones que pudiera reconocer alguna de las provincias a través de sus constituciones. Digo, creo que ha sido el espíritu que se ha desarrollado al menos en los fallos posteriores, ¿no? O sea, en el tratamiento y en la doctrina que ha generado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto. Y en esto quiero destacar dos fallos, y con esto terminamos un poquito a lo mejor la cuestión histórica puntualmente. Quiero destacar dos fallos, los dos versan sobre las facultades y competencias municipales y los dos también tienen incidencia financiera. Es decir, la materia financiera termina siendo el condicionante, ¿no? La protagonista de esos fallos. Y uno nos toca a los santafesinos, que es Asociación del Personal Municipal de las Colonias, contra FESTRAM, o sea, Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, del año 2020. Ese es un fallo muy importante para la autonomía municipal, para el concepto de autonomía municipal, y también para la provincia de Santa Fe, porque casi de manera, bueno, sorprendente, pero llama realmente la atención como una de las conclusiones, ¿no? En los considerandos del fallo, en los fundamentos del fallo, es que la provincia de Santa Fe o el conflicto que se genera, que más allá de cuál es el fondo de la cuestión, que tiene que ver con el tema de los aportes ¿cómo es? Precisamente a la Federación de Sindicatos, a cargo de empleados municipales que no estaban afiliados, de tal manera de que quedaran entonces obligados a través de un mecanismo de solidaridad. Digo, pero lo importante para nuestro tema es que la propia Corte va a concluir en que la provincia de Santa Fe, y esto se puede extender, ¿sí? A lo mejor no de manera tan contundente, pero ante determinadas situaciones también se puede extender a otras provincias. Digo, la provincia de Santa Fe debe readecuar su constitución de tal manera de garantizar y hacer plena y efectiva las disposiciones y el alcance del artículo 123. Es decir, no es o sea, la discusión no está cerrada en cuanto a quedarnos con que los municipios son autónomos, pero en definitiva depende de las constituciones provinciales, porque en definitiva prácticamente sería una letra muerta si el 123 entonces quedara sujeto a lo que, bueno, cada constituyente provincial establece para los municipios de su propia provincia. Es decir, acá la Corte está reconociendo un mandato, está reconociendo un espíritu, una tendencia necesaria de la propia Constitución, del texto constitucional, y hacia allí debe ir inclusive más allá de lo que puede llegar a ser la voluntad del constituyente. Y decía que ese fallo de asociación personal municipal de las colonias va a utilizar así los ministros de la Corte, el tribunal, va a utilizar un término que a mí me llama mucho la atención y caracteriza a los municipios como sujetos inexorables del régimen federal argentino. Es una sentencia, digo, una frase muy fuerte. Sujetos inexorables, es decir, sujetos necesarios, que no pueden quedar entonces condicionados en cuanto a su existencia, su viabilidad, no pueden quedar condicionados por, insisto, el tratamiento más o menos dadivoso que pudieran llegar a dar las respectivas constituciones. Es decir, hay un sentido, hay un concepto, hay un contenido
de la autonomía en la Constitución Nacional que no pueden soslayar, ¿sí?, las respectivas constituciones provinciales. Eso por un lado, ese es un fallo. Y otro fallo que estuvo ahí muy cercano en el tiempo, del año 2021, acá ya no tiene como protagonista a la provincia de Santa Fe, sino a la provincia de Buenos Aires, aunque puntualmente la municipalidad de Quilmes. Y es eso, compañía petrolera contra municipalidad de Quilmes. Acá hay una cuestión ya evidentemente financiera, porque lo que estaba en discusión era la constitucionalidad de una tasa. Pero acá, nuevamente, y yo debo destacar en este sentido las intervenciones de dos ministros, uno que fue constituyente en el 94, que es Horacio Rosati, y el otro es Ricardo Lorenzetti, que no solamente, digamos, se introducen en el fondo en cuanto a si la tasa es constitucional o no constitucional. Bueno, a lo mejor lo que todos ustedes ya saben, si existe o no un servicio concreto, efectivo, divisible, y una vinculación entre la tasa y ese servicio, si hay una relación con el costo, bueno, todos elementos que en alguna otra oportunidad podemos conversar también relacionadas con la legitimidad de una tasa, sino también hablando y ratificando que los municipios también son actores necesarios del sistema federal junto con las provincias y la nación. Por lo tanto, la suficiencia financiera, y este fallo presenta varios de estos principios que son jurídicos, financieros, la suficiencia financiera resulta fundamental. Otro principio del cual se habla en el fallo, la solidaridad. Esto siempre lo digo en las clases de grado, en la facultad, pero ustedes van a encontrar que la Constitución del 94, el único lugar, la única oportunidad en la cual habla de solidaridad, que pareciera, bueno, ser un principio universal, aplicable a muchos aspectos. No, el único lugar donde aparece es en el artículo 75, inciso 2, cuando habla de la coparticipación. Y la única extensión o remisión que puede llegar a hacerse es la que es el vínculo existente entre el inciso 2 y el inciso 8, que habla de presupuesto. Es decir, la Constitución, cuando habla de solidaridad, ni más ni menos está introduciendo el término en un aspecto tan controvertido como el financiero. Entonces, digo, y financiero, en este caso, municipal, ¿sí? Dicho esto, quiero decir que entonces, si bien ha sido también la reforma del 94, escueta, podríamos decir, a la hora del tratamiento de la naturaleza y del estatus institucional de los municipios, también, insisto, es posible desarrollar, ¿no?, el contenido de ese artículo 123 a la luz del resto de los principios constitucionales. Y la Corte ha hecho esto en los últimos tiempos. En ese sentido, es una Corte que ha resaltado, por supuesto, siempre el caso concreto condiciona, o sea, las características del caso concreto, bueno, van a inclinar a veces la balanza por un criterio u otro, pero mayormente la posición de la Corte en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido a favor del reconocimiento del federalismo, por un lado, y puntualmente de las autonomías municipales. Esto no quita que vivamos digamos, en un esquema absolutamente pacífico, claro, prístino, sin conflictos, sino que, por el contrario, la característica de país federal, con distintos niveles
cada uno con sus potestades, hace que los conflictos interjurisdiccionales sean moneda corriente. Y yo quisiera introducir, sí, tengo todavía unos minutos más, yo quisiera introducir un aspecto que es el más cercano, tal vez para uno, que es el aspecto financiero. Y digo, en cuanto a esta doble necesidad o este doble aspecto de los municipios en materia financiera, que tiene que ver con las funciones, o sea, los gastos, o sea, la asignación de funciones, o sea, asignar gastos, y los recursos, es decir, cómo vamos a cubrir esos gastos. En primer lugar, hay algo que hay que reconocer. No estamos hablando de entes privados, sino que estamos hablando de niveles institucionales, gubernamentales, públicos, que no existen por sí mismos, existen con una finalidad. Y esa finalidad es ni más ni menos, y estoy parafraseando puntualmente a Horacio Corti, esa finalidad es hacer efectivos las instituciones y los derechos, ¿sí? Tal vez no estoy hablando acá, no pongo digamos, en discusión, esto tal vez no es la instancia, en cuanto a, bueno, pero entonces, ¿qué tipo de derechos? ¿Cuáles derechos? Todos son derechos. Esa expresión, ante cada necesidad hay un derecho. Me remito a la Constitución. Estoy hablando de los derechos consagrados en la Constitución. Y si el gobierno de cada nivel estatal, incluidos los municipios, no tienen como finalidad fundamental garantizar el funcionamiento de su institución. ¿Para qué? Para garantizar que esos derechos sean efectivos, el Estado en ninguno de sus niveles tendría razón de ser. Sería simplemente un botín de guerra para determinados sectores. No, hay finalidades trascendentes. Y esa trascendencia está dada en un marco constitucional, o sea, jurídico constitucional, está dada por los derechos. Y claro, de un lado tenemos los derechos, ¿sí?, que la Constitución garantiza y que los gobiernos tienen que hacer efectivos. Pero por otro lado tenemos también, y acá también voy a parafrasear a Holmes y a Sunstein, en cuanto a que los derechos cuestan. Los derechos que deben hacer efectivos la nación, la provincia y los municipios tienen un costo. Tienen un costo. No se resuelven a partir de voluntades puestas en práctica. Por supuesto que la voluntad debe existir, ¿sí?, desde ya, pero se necesitan recursos. Se necesitan recursos y se necesita llevar a cabo una coordinación tanto en la asignación de funciones como en la obtención de recursos. Y cuando un país es unitario, o sea, tiene una organización unitaria, centralizada, estos problemas, no digo que se resuelven, por lo menos encuentran algunos menos obstáculos que en un país de organización federal como el nuestro. Y en los países unitarios, precisamente, o sea, con un esquema, lo que se llama en finanzas y en administración, un esquema principal agente, es decir, un nivel central que decide, impone y resuelve y ejecuta, y a su vez también permite que otros niveles inferiores descentralizados también ejecuten. El problema lo tenemos potenciado cuando tenemos, como dije hace un rato, niveles, todos ellos con potestades, todos ellos con facultades, tanto en materia de gastos como en materia de recursos. ¿Qué hacer ante esa realidad, ¿no? Porque, y en esto muy bien Luis lo desarrolló, nos encontramos ante esta realidad. Y esta realidad es producto de una evolución histórica, producto de conflictos bélicos o desarrollos políticos o decisiones colectivas que dicen, bueno, este es un país federal.
Perfecto, con distintos niveles estatales. ¿Cómo solucionamos el problema de la no superposición de funciones y la no superposición de obtención de recursos? Porque claro, los recursos son finitos. Y en las funciones sería, no solamente sería absurdo, ineficiente, sino que además conspiraría contra el propio logro del objetivo si todos los niveles prestan todos los servicios a la vez, ¿sí? Al mismo tiempo. Esta no puede ser, obviamente, la solución. Será una solución, por lo menos, caótica. Algunos entienden, algunos plantean, al menos desde un punto de vista teórico, que los entes gubernamentales que se encuentran en un mismo nivel, le hace, por ejemplo, provincias o le hace municipios dentro de una provincia, podrían lograr un mejor resultado si compiten entre sí de tal manera de tener, bueno, determinados márgenes y, en definitiva, obtener la mayor cantidad de inversiones, la mayor cantidad de población, los mejores servicios a partir de una eventual, digamos, competencia entre ellos. Ese es un esquema al cual se oponen otras alternativas que tienen que ver con la coordinación. Y esa coordinación, por supuesto, en un esquema jurídico-constitucional, tiene que venir de una norma superior, o sea, de máxima jerarquía. Y además, así, en esta alternativa, podemos encontrar que pueden ser tanto una atribución taxativa de funciones y de recursos, a la nación le corresponde tanto y debe prestar tal servicio. Las provincias obtienen sus recursos de determinada forma o a través de determinado tipo, de determinada modalidad de recursos, y deben prestar determinados servicios y garantizar determinados derechos también. Y los municipios, otro tanto. Esto es lo que la doctrina denomina separación de fuentes, ¿no? En 1853 puede entenderse que el constituyente creyó que esta era la forma, sobre todo en materia de recursos, ¿no? Y también en materia de gastos, también en materia de funciones. De tal manera de decir, bueno, a ver, la nación, la defensa para la nación, por supuesto también la organización de una justicia nacional, para la nación la regulación del comercio exterior, fijar y establecer las aduanas, bueno, una serie de atribuciones que claro, en ese momento estamos hablando de que todo estaba por hacerse, ¿no? En 1853. Pero la propia dinámica histórica hizo que comenzaran las superposiciones, tanto en materia de recursos como en materia de gastos. Y en esto a mí me parece que la solución, las alternativas elegidas o puestas en práctica ya décadas después, terminaron siendo, bueno, caóticas, podríamos decir second best, o peor todavía, tercero mejor, en lugar de segundo mejor, porque en definitiva era lo que la política del momento permitía, y así fue que a partir de la década del 30, del siglo XX, comienzan los primeros regímenes de coparticipación entre nación y provincia, luego de conflictos, de que la nación tomara idénticos recursos tributarios que los que estaba aplicando las provincias. Y en todo esto, en toda esta discusión de recursos y de funciones entre nación y provincias, los municipios quedaron marginados. Así las cosas, tenemos que, en los regímenes de coparticipación, inclusive el actual, de la ley 23.548 de 1988, los municipios, en definitiva, están representados, es decir,
por sí mismos no participaron nunca en la discusión de la coparticipación federal de impuestos, sino que siempre han estado representados por las respectivas provincias. Pero esto no es menor, ¿por qué? Porque en los regímenes de coparticipación, las provincias, cuando delegan atribuciones a la nación, atribuciones y facultades tributarias, están también condicionando a los municipios, ¿sí? Porque asumen obligaciones por sí y por sus municipios. Este esquema, del cual se puede hablar obviamente mucho, mucho más, lejos de aminorarse, se ha ido profundizando. Se ha ido profundizando, digo, luego de la ley de coparticipación, porque tanto los pactos fiscales de la década del 90 como los posteriores consensos fiscales ya en la década pasada y principios de la presente, en todos los casos han incluido condicionamientos tributarios principalmente a los municipios. No son solamente tributarios, también tienen que ver con el crédito público y con otros recursos que los municipios podrían obtener. En conclusión, digo, muy rápida, porque hay mucho para conversar, pero para ir ya terminando más o menos en tiempo. Digo, por un lado, cuando se plantean conflictos y se hace el abordaje jurídico ante ese conflicto por parte de los tribunales, pareciera ser que hay un reconocimiento efectivo de ese carácter autonómico de los municipios. Pero por otro lado, cuando se llevan a cabo los acuerdos interjurisdiccionales de naturaleza política, los municipios, y también la ejecución de las políticas, digo, tanto de nación como de las provincias, pareciera ser que este carácter autonómico es olvidado o al menos tomado de manera marginal, ¿no? Vaya, entonces, y con esto termino por lo menos por ahora, un llamado de atención en cuanto a que cuando muchas veces, y uno escucha a diario, y en los últimos tiempos sobre todo, donde se habla de, digamos, peyorativamente, de los municipios, de sus recursos. Miren, la presión tributaria de los municipios en la nación, de todos los municipios, ronda, o sea, nunca supera el 2-3% a lo sumo, generalmente anda alrededor del 2%. El gasto de los municipios llega al 3%, por supuesto que eso hay 3 y algo, 3,5, por lo menos en series históricas durante el siglo XXI. Obviamente que esa diferencia hay que cubrirla, y esa cobertura está dada por una mayor dependencia, o sea, cada vez mayor dependencia de los municipios a las transferencias, ya sea vía coparticipación o transferencias discrecionales que hacen los gobiernos provinciales a los respectivos municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que la autonomía financiera de los municipios ha ido decreciendo, se ha ido menoscabando en los últimos años, y lejos está de ser el nivel gubernamental que más gasta, el nivel gubernamental que más absorbe recursos del sector privado, y sin embargo, pareciera ser que, bueno, se hace leña del árbol caído y permanentemente hay mayores exigencias, limitaciones y ataques a lo que son las administraciones municipales. Así que bueno, por lo menos por ahora hay mucho más también para desarrollar, pero no sé, Facundo, si también querés hacer alguna pregunta o alguno de los presentes. Sí, sí, bueno, desde ya, Sergio, muchísimas gracias, muy claro como siempre. Te escucho ahora, pero recuerdo
tu consistencia y tu discurso a través de los años, siempre sosteniendo esta perspectiva y esta postura. Así que bueno, desde ya muchas gracias por compartirla. A Luis también, a Luis la primera vez que lo escuchamos, invitado por supuesto de la provincia de Buenos Aires, que nos vino a traer su perspectiva de allá. Preguntas seguramente muchas, pero bueno, no quiero acaparar yo, sino me interesaría también que puedan participar aquellos que están acompañándonos. Bueno, hay varios colegas bueno, hay un auditorio digital, pero que me gustaría que se pueda abrir la palabra para ellos, preguntas, algún tipo de, de reflexión sobre lo que nos plantearon los disertantes. Si no, bueno, pregunto yo también, pero me gustaría que participe el público. Yo quisiera dejar alguna inquietud planteada. En esta oportunidad me toca estar al frente justamente de la Comisión de Derecho Municipal y por eso acompañamos la realización de este evento como algunos otros que ha hecho el Instituto de Gestión Pública, también todos los que estén en torno a la autonomía municipal o que se hable de los municipios, porque precisamente en la provincia de Santa Fe hoy estamos frente a un escenario que ha puesto a la autonomía un poco sobre el tapete, ¿no? Porque estamos encarando una reforma constitucional y uno de los alcances de esa reforma se dice que va a tomar en cuenta la autonomía municipal. Entonces, ya esta pregunta me la han hecho varias veces y quisiera compartir con los distinguidos disertantes. Un gusto escucharlo a Luis y siempre un gusto escucharlo a Sergio, porque ya lo conozco. Incluso hemos compartido algunas luchas también con Sergio en este ámbito, así que quisiera escuchar su opinión respecto a, puntualmente, digamos, a qué importancia tendría la autonomía en la provincia de Santa Fe, si la autonomía vendría a, a resolver los problemas de la gente. Pues, a ver, quiero ser claro. Me da la impresión de que nosotros discutimos a veces entre colegas cuestiones que se tornan un poco teóricas, doctrinarias, y no vamos a la cuestión puntual de lo que es la realidad de un municipio. Los municipios son el primer eslabón de la cadena de reclamos y la caja de resonancia de todos los reclamos de una comunidad, al que se le reclama todo, digamos, automáticamente, sin importar si es su competencia o no. A veces la gente eso no lo entiende. Pero la autonomía vendría a resolver los problemas realmente de la comunidad que el municipio administra o gestiona. Por otro lado, la autonomía. ¿Sería justo discutir sobre la autonomía municipal en la provincia de Santa Fe cuando tenemos algunos municipios, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto? Puedo estar olvidándome de alguna ciudad importante. Hay ciudades que no tienen esa importancia, pero podrían ser tranquilamente autónomas por el nivel de sus recursos, pero también tenemos ciudades que el nivel de sus recursos no les permitiría, bajo ningún punto de vista, enfrentar un régimen de autonomía. Y ahí estaríamos cometiendo también en una de esas una macana. Es decir, ¿qué quiero dejar planteado? Si está verdaderamente madura la sociedad santafesina como para encarar la discusión de la autonomía municipal, o si a lo mejor podemos decir, vamos a hablar de autonomía solamente para determinado nivel de municipios, para determinado nivel de ingresos, como bien marcaba Sergio recién, esto de la asignación de funciones. Entonces, me gustaría dejar esa inquietud y ver cómo podemos ir hilando un poquito más fino alrededor de estas dos cuestiones.
Bueno, no sé si querés, Luis. Y porque eso referencia a la provincia de Santa Fe, creo A que es más Santa Fe. Bueno, apropiado. es Claro, y verdad, es después, verdad. si querés, complemento y doy a Dale, conocer mi visión dale. desde acá, desde Buenos Aires. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, sí, por supuesto. A ver, Iván, vos has tocado creo yo, has puesto el dedo en la llaga, porque en definitiva, uno lo dice también en clase, la discusión sobre la autonomía es la discusión sobre la plata. De eso se trata. No La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, sino los fondos, ¿sí? El destino de los fondos, su administración y también su aprovechamiento, porque obviamente que el que gestiona quiere tener recursos para poder llevar a cabo la mejor gestión posible. Y, a ver, yo creo que si nos tenemos que atener al texto constitucional y a cuál ha sido la interpretación de ese texto constitucional, la autonomía tiene que ser reconocida para todos los municipios. O sea, eh, me parece que si bien podemos desde ya establecer distintos, a lo mejor regímenes o alternativas, como concepto inicial, la autonomía tiene que ser, entiendo yo, para todos los municipios. O por lo menos para todo lo que sea considerado municipio según la constitución local. Ahora, dicho esto, me parece a mí que el régimen municipal en todos sus aspectos, político, económico, financiero, administrativo, bien puede tener distintas modalidades. Y acá entra a jugar, por eso digo que habría que aprovecharlo, ese sentido también, en cuanto a cuál es la realidad de cada municipio. Acá entra a jugar, bueno, ese contrapeso del artículo 123 en cuanto establece con los alcances que establezca, ¿sí? Cada constitución provincial. Yo digo, valerse de eso, ¿para qué? Para que, reconociendo la autonomía municipal, podamos decir, por ejemplo, que la posibilidad de tener una carta, que como bien Luis comentaba, son muy pocos los municipios en el país que tienen su propia carta orgánica, digo, la posibilidad de tener su propia carta sea, por supuesto, optativa, que esa carta desde ya, yo a lo mejor no estoy tan de acuerdo, digo por lo que muchas veces se ha presentado en distintas oportunidades, a veces como proyecto, donde haya demasiados condicionamientos a esa carta. Por supuesto que los condicionamientos son constitucionales, ¿no? Desde ya. Pero digo, tampoco que sea un menú al cual solamente haya que ponerle un modelo al cual haya que ponerle solamente la firma, ¿no? Pero dentro de eso permitir que aquellos municipios que acepten tener su propia carta, también tengan determinado tipo de esquema de recursos y de gastos. Y acá viene la cuestión, o sea, vamos a embarrarnos un poquito, o sea, en cuanto a ver ejemplos, ¿no? Porque de qué se puede llegar a tratar todo esto. No es solamente la cantidad de concejales, o no es solamente, que también podría ser, el hecho de que pudiera preverse la existencia de un intendente y de un viceintendente, o de lo que se llama un city manager, es decir, alguna otra figura intermedia que tenga funciones de administración y políticas las tenga otro. Digo, no solamente eso, o que sean, por ejemplo, los concejales elegidos por circunscripciones, o por determinado tipo de lista, completa, incompleta, don't, lo que fuere. No solamente eso, sino digo que en lo financiero, lo económico financiero, los municipios que adopten esta posibilidad tengan entonces para sí también la responsabilidad, no solamente el beneficio, sino la responsabilidad ya de asumir, no por, digamos, delegación de competencia,
como por ejemplo actualmente existe, y le comentamos a Luis, en la provincia de Santa Fe, las patentes vencidas quedan a cargo de los municipios que acepten. Pero en definitiva no deja de ser un tributo provincial. No, yo estoy hablando directamente de que determinados tributos no hay demasiado dando vuelta, pero ¿cuáles pueden ser? Patentes, inmobiliario, ¿sí? Y tal vez ellos, habría que discutirlo un poco, más que nada por el tema de la movilidad y de que tal vez si cada municipio tuviera su impuesto de sellos, no tasa, eso es otra cosa, pero de impuesto de sellos, correríamos a lo mejor el riesgo de que se hicieran determinadas triangulaciones o actos simulados en determinadas jurisdicciones donde la alícuota de sello fuera menor y dentro de la misma provincia. Pero bueno, digo, sobre eso yo creo que se puede trabajar, y sobre todo impuesto inmobiliario. Sobre todo impuesto inmobiliario. Claro, para eso hay que tener catastro, hay que tener inspectores, hay que tener, obviamente, gente capacitada para administrar, pero si hay un impuesto que es naturalmente local, y cuando digo local, digo en su mínima expresión de territorialidad, es el impuesto inmobiliario, o sea, son los impuestos prediales. ¿Por qué? Porque el inmueble no se mueve. Valga la obviedad. El inmueble no va a elegir el propietario llevárselo a otro lado, sino que el inmueble está clavado y plantado y por lo tanto los municipios, en la medida que tengan, insisto, la capacidad de gestión necesaria, bien podrían asumir. Hoy por hoy, el impuesto inmobiliario para la provincia de Santa Fe implica cada vez menor, no solamente presión tributaria, sino en cuanto a lo que es la significación presupuestaria. Lamentablemente, porque el impuesto inmobiliario es uno de los impuestos más antiguos, los impuestos prediales tienen miles de años, pero ha habido todas las gestiones, tal vez porque, bueno, hay una cuestión social de por medio, pero no han hecho hincapié en mejorar, optimizar impuestos que tienen que ver con la propiedad de la tierra. Entonces, en este sentido, digo, de recursos, obviamente que implicaría asumir una responsabilidad, pero también mayores recursos, ¿no? Y claro, ¿a cambio de qué? De asumir también funciones. Esas funciones, bueno, ahí sí hay toda una gran perspectiva para analizar, porque por un lado hemos naturalizado en Rosario el tema de la salud municipal, pero donde prácticamente el 30% del presupuesto está destinado a salud, cuando en la ciudad capital es menos del 5%, creo que el 2% en la ciudad capital, en Santa Fe capital. ¿Por qué? Porque debe haber un par o sea, no hay hospitales municipales, lo que hay son los hospitales provinciales. De ya debe haber, lo que hay efectores, por eso está el gasto en salud, algún efector municipal, pero miren ustedes la asimetría, ¿no? Entonces, el hecho de asumir determinado tipo de función necesariamente requiere, ¿sí? Mayores recursos, que también pueden tener que ver con una mayor coparticipación. O sea, quienes asuman por carta orgánica el compromiso de, por ejemplo, atención primaria de salud, bueno, tengan a su favor un cómputo, un cálculo diferencial y obviamente adicional, complementario, de lo que puede ser el régimen en general de coparticipación. Y te agrego algo que yo creo que sería fundamental, no solamente para la autonomía, sino para mantener previsibilidad y coordinación en la relación provincia y municipios. En Santa Fe no hay una ley de coparticipación. En Santa Fe tenemos regímenes, digamos, segmentados que tienen que ver con ingresos brutos, inmobiliario, bueno, patente, lo que dije, y sellos no se coparticipa. Entonces, yo creo que sería necesaria una ley de coparticipación en la cual, por supuesto, hubiera, inclusive sería una buena oportunidad para que se sienten los municipios y se siente también
el Estado provincial a rediscutir. Tal vez no soluciono nada con esto ante tu pregunta, que es obviamente aguda y que es la más, es la que más, como decía hace un rato, la que más mete el dedo en la llaga. Pero esos recursos entiendo yo que pueden llegar a servir, insisto, sin perjuicio de las tasas. Sin perjuicio de las tasas. Estoy hablando de, porque esto es un juego de suma cero. Los recursos que pudieran aumentar para los municipios necesariamente tienen que disminuirse de las provincias. Pero bueno, si la provincia, podríamos decir, se saca de encima, entre comillas, ciertas atribuciones, bueno, también puede ser esa una salida. Hay muchos esquemas, por eso digo que lo de separación de fuentes, que por ejemplo el esquema que toma Brasil, donde la Constitución Nacional brasileña dice qué impuestos, pero no de manera con subterfugios como la nuestra, que habla de contribuciones directas, indirectas, no, nombre y apellido. Impuesto a las ganancias, gobierno de la Unión, o sea, el gobierno nacional. Impuesto a la circulación de mercaderías y servicios, Estado, o sea, las provincias. Impuesto a los servicios que no estén incluidos en el ICMS e impuesto inmobiliario, municipios. Y esto lo dice la Constitución. Entonces digo, tal vez podría preverse un esquema en ese sentido. Y con la alternativa, con esto termino, la alternativa, ante la pregunta que vos hacías, Iván, ¿qué pasa con los municipios que no están en condiciones, no tienen estructura, no les da para encarar, digamos, un desarrollo de gestión importante? Bueno, que continúen en un esquema similar al que podemos tener en la actualidad, en el cual hay un régimen general y digamos, para los municipios, pero que sea residual. Es decir, para los que no decidieron adoptar una carta orgánica, y es más, con la puerta abierta de que aquellos que no decidieron adoptar una carta orgánica, en algún momento, cuando aumenta la población, o vienen inversiones nuevas, negocios nuevos, hay algún tipo, digamos, de factor diferenciador, puedan, sí, adoptar entonces una carta orgánica. Magia no se puede hacer, y esto lo sabes perfectamente, pero sí puede haber un reordenamiento que permita aprovechar esa cercanía, que es la cercanía con el que gobierna en el municipio, ¿no? Y quien, en teoría, está en mejores condiciones de interpretar cuál es el nivel de servicio público que los habitantes desean. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Yo tengo una pregunta para los dos, para ver si hacemos una tarea comparativa que me parece interesante. En esta idea de la finitud de los recursos, la imposibilidad que tienen algunos recursos de sostener, por supuesto, las necesidades y los derechos plasmados en la Constitución o por futuras cartas orgánicas que demanden, ¿no?, el desenvolvimiento del municipio para llevar adelante estas políticas, ¿no?, para cubrir esos derechos y esas necesidades. Ahora, yo quiero que me digan su posición, y si es o no una solución a este problema de la finitud de los recursos, el asociativismo municipal, como se llama el intermunicipalismo, esto de generar instancias de ciudades metropolitanas, de vincular y articular y mancomunadamente, ¿no? 5 pequeñas ciudades o 5 pequeñas comunas, la posibilidad de hacer una tarea sinérgica para el desarrollo para cumplimentar, ¿no?, determinadas políticas a través de generar también procesos de desarrollo endógeno y también con participación provincial. Bueno, hay como diferentes, ¿no?, esquemas, pero ¿ustedes lo ven como una posibilidad cierta de que esto podría llegar a ser plasmado? Digo, reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, digo, como un planteo posible para estas imposibilidades que hoy nos encontramos para llevar adelante por ahí
esquemas maduros de autonomía en términos financieros y de recursos. No sé si me explico. Perfecto. Déjame hablar un poquito permíteme hablar sobre un poquito de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, primero, a ver, descreo de este concepto que se ha puesto de alguna manera de moda, ¿no? Sobre la finitud de los recursos. Sobre todo para los bonaerenses, nos es difícil comprender este concepto, porque cuando vos caminás por la provincia, viajás por las provincias, te das cuenta que es al revés, hay una infinitud de recursos, son infinitos los recursos que puede producir la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se podría hablar ciertamente que no hay municipios pobres, los han empobrecido por falta de políticas, por falta de un proyecto que tenga que ver con la producción en nuestra provincia. Vos fíjate, de 135 municipios, 110 son agrícolas, ganaderos, frutícolas. Después tenés los restantes 20 municipios, que es el conurbano, son prácticamente manufactureros. Podrían complementarse, cosa que no se da, y esto tiene que ver con lo que vos hablabas sobre la asociatividad municipal o intermunicipalismo. El conurbano está totalmente desconectado de toda la otra región a la que yo llamo surera, ¿no? La región centro y sur de la provincia de Buenos Aires, que te hacía mención, que es agrícola, ganadera, hortícola. Falta un proyecto que tenga que ver con la integración en su conjunto de la provincia de Buenos Aires. Y lo que vos llamás como intermunicipalismo, yo lo definiría como regionalismo, que sería tomar la provincia de Buenos Aires, que también, si se me permite, se puede aplicar en el caso de Santa Fe. Regionalizar la provincia de Buenos Aires implica ver las características entre los municipios y de su trabajo en conjunto en común. No solamente que tenga que ver para potenciar su producción, sino también para lo que tenga que ver con las compras que deben hacer los municipios, las municipalidades, compras en común. Te voy a dar un ejemplo casero. En casi todos los municipios siempre tenés geriátricos municipales. En vez de comprar partidas por cada uno de los municipios, que sea la región, 10, 15 municipios que lo estén integrando, que compren 1 millón de pañales que lo van a conseguir a un costo mucho menor. Esto permitiría ahorrar dinero, y algunos municipios que en una primera etapa, en cuanto se inicie su proceso de autonomía, les va a permitir afrontar este nuevo esquema autonómico, ¿no? Y el tema de la organización, recién estaban haciendo mención la posibilidad de que hay otra figura de poder organizarse. Por ejemplo, en municipios chicos, aquí en provincia de Buenos Aires tenemos 29 municipios con menos de 20.000 habitantes, un municipio, Pila, que tiene 3.200 habitantes, y el municipio de Castelli, con menos de 10.000 habitantes, perfectamente podrían organizarse políticamente con un consejo deliberante sin la figura del poder ejecutivo del intendente. Que el consejo deliberante elija a uno de sus componentes, de sus pares, para reemplazo de esta figura del intendente. Entonces, vos tenés menos burocracia, podés acelerar todos los procesos que tengan que ver con decisiones para buscar soluciones a las problemáticas del municipio. Esto agilizaría todos los trámites y todas las decisiones que se debieran tomar. En un esquema de autonomía en donde la salud, la educación, el tema de inversión de infraestructura, el tema de seguridad estarían en manos del propio municipio, con policía comunal. Se establecería, como bien decías, con respecto al ejemplo de Brasil, ya no tendríamos una coparticipación por porcentaje. La ley de coparticipación de la provincia de Buenos Aires establece que el 16,4% de los recursos de la provincia son destinados al municipio. De ese 16,4% se reparte a los 135 municipios de acuerdo a determinadas características que la ley de coparticipación establece, ¿no? Se observa en cada municipio la infraestructura existente, la complejidad tecnológica que puedan tener, la cantidad de hospitales municipales que tiene, de escuelas, etcétera, etcétera. En base a eso se hace ese reparto de coparticipación. Lo que sería interesante en un esquema de autonomía es que se produzca una reforma tributaria donde se establezca por nombre, como en el caso que vos estabas hablando de Brasil, qué impuestos quedan
en cada uno de los municipios, no el porcentaje, sino qué impuesto. Estamos hablando de una provincia, de un poder político provincial, donde ya va a tener menos menos capacidad de decisión, porque muchos de las decisiones que se debe tomar en respecto a educación, salud, están bajo la égida del propio municipio. Y también tengamos en cuenta, como te decía al comienzo, tenemos 110 municipios con capacidad productiva. A ver, cada uno de estos municipios tiene alrededor de entre 1.000, 1.200, 1.400, 1.500 kilómetros cuadrados de superficie, con escasa población. Y estamos hablando de tierra con una alta producción y capacidad de rendimiento. Entonces, se puede generar, los municipios pueden vivir, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, con recursos que se generen desde el campo, estableciendo el sistema de cooperativa familiar que permitiría desconurbanizar, es decir, despoblar todo este conurbano para repoblar toda esta región surera, porque como también decías recién, Sergio, habría una competencia entre los municipios para incrementar su población. Así que creo que estos serían mecanismos que harían posible que la provincia de Buenos Aires sí empiece a pelear por su autonomía municipal. Y tengamos en cuenta también que esto es fundamental que se conozca, muy poco lo sabe, que la provincia de Buenos Aires todavía se sigue administrando políticamente a través de decretos militares. Tenemos 3.200 decretos militares que todavía están, digamos, en actividad. Entre ellos la ley orgánica municipal, la que rige los destinos del municipio, que es de la dictadura de Aramuro y Isaac Roja y no ha sido modificada. La ley electoral que establece cuántos senadores y diputados ingresan por cada una de las regiones, que es de 1936, de la época del gobernador Manuel Fresco, y bueno, y el presidente de ese momento era el general Justo, y que no ha sido modificado, y que no cumple con la exigencia de representación que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial establece. Entonces, es urgente ese cambio de normativa antes de ingresar a un esquema de autonomía. Y no olvidemos que hablar de autonomía es hablar de herramientas, y las herramientas no son ni buenas ni malas. Todo depende cómo las utilice la población y el nivel de cultura, de conocimiento y de formación que tenga esa población. Gracias, Luis. No sé, Sergio, si querés Sí, hacer sí, algo que... agrego algo en consonancia con lo que dice Luis y estoy de acuerdo. Acá, por ejemplo, hace muy pocos días tuvimos la oportunidad de invitar a la Facultad de Derecho de la UNR al arquitecto Héctor Floriani, que él es el director general del ECOM, del ente coordinador de este municipio, del ECOM Rosario, que aúna no solamente a los municipios del departamento de Rosario, sino también de gran parte del sur de la provincia, o por lo menos los más cercanos. Y justamente una de las cosas que hablábamos es que esa posibilidad de concebir nuevas áreas, una puede ser el concepto de metrópoli, ¿no es cierto?, de área metropolitana, otra el de región, como muy bien decía Luis, en el sentido de aprovechar financieramente esas nuevas jurisdicciones. Es decir, que no sea solamente una cuestión consultiva, o sea, que tenga fines consultivos, sino comenzar a tomar decisiones que tengan impacto real en cada uno de los municipios, que tienen que ver, por ejemplo, con residuos, con transporte interjurisdiccional, con salud, ¿por qué no con seguridad también? Con determinadas obras públicas, sobre todo ahora en estos tiempos en los cuales parece que inclusive la nación también está medio un poco sacándose de encima algunas rutas, o por lo menos está en discusión todo eso. Digo, ¿por qué no tomar esa figura, ya sea de ente metropolitano o de región o de consorcio, en el cual también podrían llegar a estar incluidos actores del sector privado? En esto, Córdoba ha avanzado bastante, aunque bueno, siempre Córdoba ha sido, ¿no es cierto?,
una provincia referente en materia de autonomía municipal y demás. Digo, pero sería importante también entonces el tema de profundizar los consorcios viales. En Santa Fe hay algunas experiencias relacionadas con el tema de cuenca, o sea, de manejo del agua, pero me parece que en materia vial también se podría hacer, por ejemplo, para mejorar los caminos rurales que interconectan determinados municipios y comunas en la provincia de Santa Fe, con lo cual me parece que también eso debería ser incluido, ya sea tanto en una reforma constitucional como también en un régimen legal general de los municipios, digo, esa posibilidad de asociación, ¿eh? De tal manera de reducir costos, aprovechar la escala, o sea, aprovechar la mayor cantidad de población, por ejemplo, para compras, por ejemplo, para determinado tipo de servicios, y además determinadas especializaciones. Hasta podría llegar a encontrarse que determinado municipio dentro de un área metropolitana, de una región, sea el que mejor presta determinado servicio. Y entonces, bueno, establecer, sí, políticas también de compensación financiera, sí que todos aporten, y esto, bueno, obviamente que hasta podría llegar a implementarse en la actualidad, ¿por qué no? Nosotros por lo menos hace tiempo lo venimos sosteniendo en relación al servicio de salud, digo principalmente de Rosario, con respecto al resto de los municipios cercanos. Así que yo creo que esa coordinación institucional o institucionalizada que bien habla Luis, me parece que también es una alternativa, es una alternativa de coordinación. Por eso digo, tenemos competencia o coordinación. Son modelos que, bueno, hay que ver en qué casos pueden llegar a ser útiles en uno o en otra situación. Gracias, Sergio, gracias, Luis, muy bueno, muy interesante el planteo. ¿Alguien quiere exponer algo? Ahí veo que hay una pregunta ahí, Facundo, En el que chat. es, claro, por Buenas, el chat. sí, NHM, no sé, esas son las Sí, siglas. no, se ve que estaba hace un rato, sí. Sí, Se dice, buenas buenas tardes. tardes, buenas exposiciones. Quisiera preguntar qué pasa con las tasas en los servicios de gas y de luz. Yo creo que tiene Eso. que ver creo que tiene que ver con esta última problemática, ¿no? O sea, lo que está pasando actualmente en cuanto a la inclusión de las tasas en las tasas municipales en las boletas de gas, de luz y de otros servicios. Yo tengo mi opinión, no sé, Luis, eh, al respecto, pero bueno, a ver, de mi parte, yo creo que me parece que hay un avasallamiento a contramano de todo esto que estamos mencionando, ¿no? En cuanto a reconocer esa autonomía, reconocer de manera creciente esa autonomía, me parece que el hecho de pretender que desde una resolución, se trata de una resolución de la Secretaría de Comercio, si no estoy equivocado, se impida que los municipios ejerzan su poder tributario, me parece que no es una fuente de conflicto. Es una fuente de conflicto y de hecho así está pasando, ¿no? Que en algunos casos ya se ha judicializado y hasta ahora todos los resultados han sido a favor de los municipios. Está bien en primera instancia, pero también hemos podido observar que las empresas, claro, acá hay servicios, hay tasas, perdón, algunas está bien, yo creo que, a ver, porque algún municipio se ha abusado y de repente obliga a una empresa qué sé yo, a la empresa de agua, obliga a incluir una tasa de bombero, por ejemplo, me parece que eso no es suficiente para perjudicar a los municipios de tal manera que se les dificulte a lo mejor percibir tasas que tienen que ver con la fiscalización de esos servicios públicos
Y no se olviden ustedes, a ver, estamos hablando de gas, de luz, ahí hay que romper, hay que usar dominio público, o sea, ocupar espacio de dominio público. Por lo tanto, bueno, eso no es que le pertenece y está sujeto a la total voluntad de las empresas prestadoras, sino que estamos hablando de este espacio público municipal. Estamos hablando de que se controla qué calle se rompe, qué vereda se rompe, si tapa los agujeros como se deben tapar, perdón por la imagen simple, pero en definitiva de eso se trata. Y me parece que se ha intentado barrer con una bazuca algo que debería ser mucho más quirúrgico, ¿no? O sea, algunas cuestiones que uno puede estar de acuerdo que constituyen algunos abusos por parte de algún municipio, pero en definitiva, el problema acá es que se considera, en todo el discurso, se considera al municipio como un ente que no sirve para nada, que no debe existir, cuando en realidad es el que está en la primera trinchera, ¿no? De los problemas de la gente. Mirá, con respecto a esto, déjame dar un ejemplo que vivimos los marplatenses allá por la final de la década del 90 con el intendente Elio Aprile, cuando llevó a una consulta popular el aumento de las tasas de Mar del Plata. El intendente Aprile tenía credibilidad en la población. El marplatense, no me acuerdo, pero creo que fue un porcentaje altísimo, superando el 60 y pico por ciento de votos a favor para que aumenten las tasas. Creo que debe haber sido el único caso, no quiero decir en el mundo, pero sí en la Argentina. Al aumentarse las tasas se vieron las obras. La gente no dijo absolutamente nada. Nadie criticó ni se quejó absolutamente nada. Esto quiere decir, si a vos te aumentan las tasas, te aumentan los tributos y ves que se vienen haciendo obras, tenés mejor asfalto, mayor iluminación, que las salas de primeros auxilios en las delegaciones municipales vas a contar con un médico y un enfermero, como se dice en el barrio, la dejas pasar. Ahora, si vos estás pagando más contribución y no ves absolutamente nada, no tenés seguridad, la luz en la esquina del foco está quemado y no se lo soluciona, el asfalto cada vez se rompe más y el tren delantero del coche se te va rompiendo seguido, ahí sí, por más que aumentes en 50 centavos cualquier tributo, vas a chillar, vas a criticar al intendente o a quien te aumentó el tributo, ¿no? Ujú. Así es, coincido. Bueno, siendo las 7 menos 10, creo que hemos hablado mucho, seguramente quedan muchas cosas en el tintero para seguir hablando, discutiendo, debatiendo, y bueno, creo que por lo menos en Santa Fe se nos viene ahí por lo menos una discusión, no sé qué va a pasar en torno a la Constitución y que creo que, bueno, el sistema municipal, el régimen municipal, como lo queramos denominar, sin lugar a dudas va a ser un tema de debate. Y bueno, creo que tenemos los santafesinos un camino por delante y bueno, para discutir. Facundo, sí, Sí, Facundo, discúlpame, déjame decir una frasecita, que vos estabas sí, haciendo mención a régimen o sistema municipal. Creo, y que bueno, dado que no hemos tenido tiempo, hubiera sido fundamental importancia hacer mención a la reforma de la Constitución de la provincia de La Rioja, sobre todo en la parte que corresponde a los municipios, porque arranca el capítulo sobre el municipio como Estado municipal, es decir, que el gobierno de La Rioja reconoce al municipio ya como un Estado. Por lo tanto, para La Rioja hay tres estados, el municipal, el provincial y el municipal. Y no creo que sea una mera cuestión semántica, creo que tiene una profundidad y una importancia eh, para su discusión y el tratamiento del municipio y para cómo debemos tratar el municipio en una próxima reforma, tanto Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y Mendoza, que son las únicas tres provincias que aún no reconoce las autonomías de sus municipios. sí, 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 sin lugar a dudas, el Estado municipal es un Estado, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero bueno, más allá de esa cuestión que acuerdo, es un tema que sin lugar a dudas la cuestión municipal va a ser objeto de debate
en lo que es Santa Fe, por lo menos lo que se nos viene ahora con la cuestión de la reforma constitucional. Así que bueno, Sergio, Luis, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias a vos. No, Gracias gracias. a ustedes por la También, invitación. Dale. No, gracias a ustedes doctor. y gracias, Iván.